La historia de la escultura moderna comienza también en Florencia, en el ámbito de su catedral, pues el concurso público para hacer los relieves en bronce de las puertas de su baptisterio, de acuerdo con las ejecutadas anteriormente por Andrea Pisano, hizo que se presentaran allí los más señalados escultores activos en la primera mitad del siglo XV. Entre ellos estaban Brunelleschi, autor de la cúpula de la catedral, y Ghiberti, quien finalmente obtendría el encargo. La muestra de los relieves que uno y otro hicieron para el concurso, representando el sacrificio de Isaac, dejan ver el distinto modo de concebir la escena, dominando un hondo realismo de tradición medieval en el caso de Brunelleschi, mientras que Ghiberti señalaba el camino del nuevo arte con una visión más amable y elegante de las formas en una dirección idealista. Después de haber trabajado en ellas más de 20 años, Ghiberti recibió un segundo encargo con plena libertad para hacer las puertas que faltaban, aquellas que Miguel Ángel bautizó como las puertas del paraíso, por la belleza de la composición, la elegancia de sus figuras y la profundidad del espacio. Ghiberti dejó aquí una lección viva de las posibilidades del relieve, con un rico estudio de sus planos, partiendo del más sutil bajorrelieve hasta lograr figuras prácticamente exentas en los primeros términos. El relieve tuvo otros seguidores sobre diferentes materiales y técnicas, siendo muy conocidos los que en mármol hizo Luca della Robbia para la cantoría o tribuna de jóvenes cantores y músicos de la Catedral de Florencia, donde logró un prodigioso equilibrio entre forma y expresión que recuerda el espíritu del relieve clásico. La cuidada composición de estos grupos pone de manifiesto el dominio del volumen en el espacio a través del bajo, medio y alto relieve de las figuras. El nombre de la familia della Robbia está igualmente unido a los bellísimos relieves en barro cocido y policromado que salieron de su taller florentino, no solo para imágenes de devoción, sino para el ornato de la arquitectura en forma de tondos y frisos. Además del relieve, la escultura italiana del siglo XV abordó con decisión la escultura exenta o de bulto redondo, que, unida al interés por el desnudo, hacía evidente su anhelo por resucitar los prototipos de la antigüedad. Con este espíritu surgieron las obras de Donatello, como su San Jorge, desafiante, enérgico, concebido como verdadero Miles Christi, o Soldado de Cristo, para la iglesia florentina de Or San Michele, y que hoy se encuentra en el Museo del Bargello, en compañía de otras obras de este maestro, como el amable y sinuoso bronce del David adolescente. Donatello supo abordar todos los registros posibles de la escultura, desde el retrato hasta la imagen de devoción en clave realista, pasando por el relieve, en el que dejó constancia de su dominio de la perspectiva. Una de las obras que mejor expresan su condición de gran escultor al modo antiguo es el monumental retrato ecuestre del condottiero Gattamelata. Inspirada en el de Marco Aurelio de Roma, la obra de Donatello se levanta como monumento público en una plaza de Padua, junto a la Basílica de San Antonio, mostrando el dominio de la fundición en bronce hueco. Esta fue la primera obra de porte monumental que se hizo por el sistema de cera perdida desde la antigüedad, siendo imitada en la segunda mitad del siglo XV por otros escultores, como el Verrocchio, a quien se deben otra serie de importantes obras realizadas en bronce y mármol.
Antes de finalizar el siglo XV, otro gran escultor florentino, Miguel Ángel Buonarroti, ya había hecho obras tan notables y diferentes como el relieve de la batalla de los centauros y los lapitas, imitando el barroquismo compositivo de los sarcófagos romanos, el Baco ebrio, siguiendo la gran estatuaria clásica, y sobre todo, la universalmente célebre Pietà del Vaticano, una de las obras más bellas que jamás haya salido de las manos de un escultor. Su composición piramidal y el suave modelado del cuerpo desnudo de Cristo sobre los pliegues de las ropas, así como la contenida expresión de rostros y manos, alcanzan un excepcional equilibrio entre emoción religiosa y pagana belleza. El mármol no tuvo secretos para Miguel Ángel, y en los años siguientes, ya dentro del siglo XVI, inició la colosal figura de David que en 1504 se colocó en la plaza de la Signoría de Florencia. Se trata de la primera escultura de gran tamaño hecha por Miguel Ángel, con algo más de 4 metros de altura, en la que aborda el tema del desnudo al modo antiguo, advirtiéndose en ella la expresión enérgica y fuerza contenida que caracterizaron los años siguientes. Pocas obras tan significativas en este sentido como las que formaron parte del malogrado proyecto del sepulcro del Papa Julio II, pensado para la nueva iglesia de San Pedro, pero que hoy conocemos dispersas por varias colecciones y museos. Se trata de Los esclavos del Louvre y de la Academia de Florencia, que junto al Genio de la Victoria y sobre todo con el Moisés de San Pietro in Vincoli, formaban parte de un conjunto de 40 esculturas con las que Miguel Ángel concibió el espectacular sepulcro. Muerto el Papa Julio II en 1513, sus descendientes perdieron interés por aquella obra que amargó la vida del escultor por ser especialmente querida por Miguel Ángel. Entretanto, inició otros grupos no menores, como la Sacristía Nueva o Capilla Funeraria de los Médicis en la iglesia florentina de San Lorenzo, donde, además de la arquitectura, labró los cenotafios de Lorenzo el Magnífico y de Juliano de Médicis, aquel entre el crepúsculo y la aurora, y este entre la noche y el día. Al margen de su significado en relación con la vida y la muerte, Miguel Ángel trató estas figuras con una libertad extraordinaria, en la que el desnudo del hombre y de la mujer deja ver su concepción grande de la forma, con exquisitos detalles de una labra que en ocasiones acaricia las superficies y en otras, intencionadamente, simplemente aboceta o sugiere la forma. Es lo que sucede con el rostro del crepúsculo, donde se hace patente aquella técnica del no acabado, el non finito, que desde sus años jóvenes utilizó con una maestría absoluta. Los años finales de la larga vida de Miguel Ángel como escultor se recogen en las 3 versiones que hizo de la Piedad y que hoy se encuentran, una en la Catedral de Florencia, en la que supuestamente José de Arimatea refleja los rasgos del escultor. Otra, la llamada de Palestrina, en la Galería de la Academia Florentina, y la tercera, en el Castillo Sforzesco de Milán. Si se compara cualquiera de ellas con la del Vaticano, puede medirse el tiempo transcurrido, pero tiene especial interés la de Milán, conocida como la Piedad Rondanini, por mostrarnos la insatisfacción del escultor con su propia obra, que esculpe y a la vez destruye, al variar la posición y tratamiento de las figuras, de tal forma que algunos miembros quedan inexplicablemente separados del cuerpo.
obra de Miguel Ángel superó el propio Renacimiento para fijar las bases del manierismo, en cuyo ámbito se movieron otros muchos escultores, desde Ammanati hasta Juan de Bologna, quienes, junto a Benvenuto Cellini, labraron obras muy distintas, parte de las cuales se dieron cita en la bella plaza de la Signoria de Florencia.